Vamos al capítulo 9 del libro de Génesis y vamos a leer desde el 8 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Gloria a Dios. Este es el primer texto o el primer momento en la Biblia en que se habla acerca de pactos. La palabra pacto es una palabra que se repite miles de veces en las Escrituras. ¿Qué es un pacto? Si nosotros pues tomamos el significado normal de un pacto, pues podemos decir que un pacto es un acuerdo solemne entre dos personas en el cual una o ambas partes contraen voluntariamente obligaciones para el beneficio de la otra persona. En este caso, un pacto, o en la Biblia, un pacto es un acuerdo solemne entre Dios y los hombres, o entre Dios y un hombre. Los pactos son importantes porque son la clave del plan redentor de Dios para redimir a toda la humanidad. Todas las relaciones de Dios funcionan a través de pactos. Dios no se relaciona con nadie fuera de ningún pacto. Repito, todas las relaciones de Dios se dan a través de un pacto. Si tú no identificas o no conoces cuál es el pacto que te cobija para tener relación con Dios, es porque tú no conoces a Dios. Toda la obra de la redención está hecha a base de pactos que Dios ha hecho. En el caso de Dios, el pacto es el único camino a través del cual Él mismo se obliga a mantener su relación con el hombre y a cumplir sus promesas. La salvación y la redención del hombre depende 100% de los pactos que establece Dios con el hombre. Y este pacto en particular que estamos viendo en esta mañana, quizás vamos a ver muchos pactos más, si Dios nos los permite. Este pacto es el primer pacto que aparece en la Biblia. El primer pacto que aparece en la Biblia. Y si son detallistas a la hora de leer y si pueden de pronto dar una ojeada al texto que acabamos de leer, vamos a darnos cuenta todas las veces que se repite la palabra pacto. Puedes bajar la mirada hacia la Escritura y mirar cuántas veces está escrita la palabra pacto, nada más en la porción que acabamos de leer. Muchísimas veces está la palabra pacto. Es una de las cosas más importantes que tenemos que entender de la Escritura. ¿Qué es un pacto? Pero con respecto a Dios, ¿qué es un pacto? Y en este momento vamos a estudiar un poco lo que es el pacto con Noé y sus descendientes, el pacto con Noé y sus descendientes. Pero antes que nada vamos a mirar por qué se necesitan los pactos y específicamente vamos a mirar
la necesidad de este pacto. ¿Por qué era necesario este pacto de Dios con Noé? Y para mirar esa necesidad, yo quiero que vayamos al capítulo anterior, un momentico, en el capítulo 8, vamos a leer del versículo 18 al 22 y vamos a mirar lo que pasó después del diluvio. Después del diluvio, pues todos lo sabemos, murió toda carne, así dice. Capítulo 8 de Génesis, versículo 18. Dice: entonces salió Noé y sus hijos. ¿Salieron de dónde? Del arca. Salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Gloria a Dios. Aquí nos están diciendo que Noé por fin sale del arca. Noé duró en esa arca mientras se dio lo que es el diluvio. Dice que llovió 40 días y 40 noches. Dice que se abrieron las bóvedas del cielo, o sea, cayó agua del cielo, cayó agua de la tierra, cayó agua de todas partes. El mundo pereció, no quedó absolutamente nada, solamente el arca sobre el agua navegando, flotando sobre el agua. Y en eso, y mientras el agua descendía, mientras el agua bajaba y mientras la tierra se secaba y volvía a ser una tierra apta para vivir, mientras la tierra se purificaba, se sanaba, se restauraba, pasaron 150 días, que equivalen a aproximadamente a 5 meses. 5 meses duró Noé con su familia y todos los animales que entraron encerrados en esa arca. 5 meses. Cuando él sale de esa arca, lo cual con toda seguridad tuvo que ser una experiencia supremamente difícil, supremamente estresante, supremamente agotadora emocionalmente. Estaban encerrados ahí, pero finalmente todo ese proceso se dio y ellos logran salir. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace Noé es adorar a Dios. Es lo primero que hace Noé, adorar a Dios. Y la Biblia dice que Dios allá en su trono percibió un perfume grato, percibió un olor fragante. Y recordemos, porque estamos estudiando todos los principios, recordemos que el hombre fue creado para adorar a Dios, que la adoración es el placer del alma del hombre y el placer del alma de Dios. Que cuando una persona no sabe adorar, emocionalmente tiene pocas probabilidades de ser una persona sana, ni emocional ni mentalmente. Por eso es que también tratamos de que se honre y se respete el tiempo de la adoración y el tiempo de la alabanza. Y sentimos un profundo pesar por aquellas personas para las cuales ese tiempo no tiene ningún valor. No tiene ningún significado, no es importante. Son personas que solamente vienen a escuchar la prédica porque han considerado que eso es lo importante. Por lo tanto, solamente sus mentes, solamente su entendimiento y solamente el conocimiento es lo que ellas reciben. Son personas completamente intelectuales, frívolas, y no han experimentado nunca la presencia de Dios, la sanidad de Dios, la libertad de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, el poder sanador de su presencia, su consuelo, su ayuda, su guía, su dirección, su paz, su gozo, es decir, su plenitud. La Biblia dice que Dios se mueve en medio del
alabanza de su pueblo, cuando Dios recibe olor grato de parte de sus criaturas, las cuales fueron creadas para eso, para que lo adoraran, entonces el mismo Dios se complace en la criatura. Miren que aquí está diciendo que el olor de la alabanza, el olor del sacrificio, el olor de la adoración es como un perfume grato a Dios. Y ese perfume grato a Dios hace un efecto en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios cuando siente el aroma de los sacrificios que está ofreciéndole en su momento, a la manera como se ofrecían, como fueron ordenados, como fueron estipulados esos sacrificios? En ese momento dice la Escritura que Dios dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No volveré más. Dios volvió a ver que todo aquello conforme a lo que Él había diseñado de la creación, del hombre, de la criatura para que lo adorara, empezaba como que nuevamente a despegar, empezaba nuevamente a funcionar. Y Dios dijo: no volveré a hacer lo mismo. No volveré a hacer lo mismo. Ahora, Él sintió el aroma de la adoración, se deleitó en el perfume de la adoración, se gozó, se alegró, su corazón prometió en ese momento no destruir más la tierra. Pero Él sabe también, como lo acabamos de leer, Él sabe también perfectamente que el problema de la maldad del ser humano no estaba erradicado. Fueron erradicados todos los descendientes de Caín, cuyas vidas consistían en violencia y promiscuidad. Es decir, eran las dos fuerzas que controlaban los instintos de este hombre: la violencia, los asesinatos, la muerte y la promiscuidad sexual. Una sociedad tan parecida a la que nosotros tenemos hoy. Toda esa generación murió y quedó solamente Noé y sus hijos y sus descendientes. Pero aún así, aún a pesar de esa limpieza tan drástica, a pesar de esa purificación tan terrible, aún así, Dios sabe que el corazón del hombre sigue siendo un corazón propenso a la maldad. Y Dios sabe, en su infinita sabiduría, en esa capacidad que Él tiene de ver nuestros corazones, aun cuando ponemos cara de santurrones, Dios nos está viendo. Así que a él no, nadie lo engaña con esas caritas. Dios sabe lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Y Dios sabe que la maldad estaba latente ahí en el corazón de esos hombres. De esos hombres, la maldad estaba latente ahí. Y sabía Dios que con toda seguridad, y muy pero muy probablemente, como lo estamos viendo en estos días, el hombre volvería, la sociedad volvería a ser una sociedad depravada, centrada en la violencia, centrada en el odio, centrada en la promiscuidad sexual. Dios sabía, y por eso está diciendo: no volveré a maldecir la tierra nuevamente, porque el hombre, su corazón es malo desde su juventud. O sea, esa parte no va a cambiar por sí sola. Entonces, para Dios, que en su carácter es un Dios de justicia, esto representa un reto, porque una persona que tiene autoridad y que es justicia en su carácter no puede pasar por alto la iniquidad, no puede pasar por alto la maldad. Así como Dios arrasó toda la tierra en su ira, entendiendo por ira el justo castigo que Dios da a todos aquellos que se lo merecen. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es la justicia de Dios.
Es la expresión y manifestación de su carácter santo y justo, donde Él no tolera la iniquidad ni el pecado, y donde Él no deja por nada del mundo, no deja impune ningún delito ni ninguna maldad. Sabiendo Dios que Él es un Dios de justicia, que Él es un Dios de juicio, y conociendo Dios que la humanidad tiene un corazón inclinado a la maldad y tiene un potencial increíble para corromperse y para destruir una sociedad, Dios tenía que encontrar una forma. Escuche bien, Dios tenía que encontrar una forma para no volverla a destruir. Mire qué interesante el corazón de Dios. Cuando alguien está mal y te das cuenta que no quiere cambiar, ni le da la gana de cambiar, tú tienes que encontrar la manera de manejar esa situación. Y eso fue lo que Dios hizo. Esta gente es mala. Esta gente es perversa. Esta gente se va a volver a torcer. Yo tengo que hacer algo porque inexorablemente me van a obligar nuevamente a destruirlos otra vez. Y el mismo Dios es el que busca la forma, el camino para no hacerlo. Esto es increíble, hermano. ¿Qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Pues Dios tenía que colocar delante de sí mismo, escuche bien, algo más grande, más valioso, más poderoso y más determinante para Él que el pecado de los hombres. Tenía que haber una razón más gloriosa, una razón más poderosa que determinara sus decisiones y que estuviera por encima en valor e importancia con respecto al pecado de los hombres. ¿Y qué cosa es más importante? ¿Y qué cosa es más valiosa? ¿Y qué cosa es más gloriosa que el pecado de los hombres? Él mismo. Su propia gloria, su propia honra, su propio honor y específicamente su propia fidelidad. No sé cuál es la mejor palabra para explicarlo y que no suene técnico, pero cuando Dios hace un pacto para no destruir a la humanidad, se está obligando a sí mismo, porque Dios es fiel, no a la humanidad, sino a sí mismo. Su propia gloria, su propio honor. Dios no cumple sus promesas por causa de los hombres, no. Dios cumple sus promesas por causa de sí mismo. Él es el fiel y verdadero. Él cumple lo que promete porque Él es valioso y digno de ser creído. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu comportamiento, no tiene que ver con quién tú eres, tiene que ver con su propia gloria, tiene que ver con sus propios atributos. Y Dios ha colocado un pacto, es decir, un compromiso donde Él se obliga para con la humanidad de no destruirla. Y la razón por la cual el mundo de hoy subsiste no es porque el mundo sea bueno, ni porque el hombre sea valioso, sino porque Dios es fiel a su pacto. Y Él cumple todo lo que promete. Mire lo que dice, volvamos a Génesis 9. Primero vimos la necesidad de un pacto, ahora vamos a ver la señal del pacto.
Los pactos todos tienen, por decir así, las personas que interfieren en el pacto, o sea, el que promete, el beneficiario, la señal que evidencia que hay un pacto, ¿cierto? Y las promesas que se dan en medio de ese pacto. Vamos a mirar la señal de este pacto. En Génesis capítulo 9, donde leímos en el versículo 13, dice el Señor: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. ¿Quién lo va a ver? ¿Tú o él? Él. Estará mi arco en las nubes y lo veré. Usted sabe que la Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, buscando a un hombre que sea justo delante de Él, buscando a un hombre que sea perfecto de corazón delante de Él. Usted sabe que la Biblia dice que nadie se puede esconder de Dios. O sea, Dios se inclina a mirar la tierra y lo ve absolutamente todo. Y con toda seguridad que lo que ve debe ser horrible. Con toda seguridad que un Dios santo, cuando inclina sus ojos para ver, hermano, y ve todo lo que está sucediendo en la tierra, un Dios que puede contemplar desde su trono todo lo que hacen los hombres sobre la tierra. Él ve todo lo que tú haces cuando te encierras en tu cuarto, el programa que ves, lo que estás pensando, tú en tu casa, en los cuartos de tu casa, en tu barrio, en tu casa. Él ve todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, todas las violaciones, todas las perversidades, todas las orgías, toda la inmundicia, todas las muertes, la sangre derramada, todos los homicidios los está viendo Dios. Y eso es un reto para su ira, para su justicia, para su carácter. Pero Él dice que Él ha puesto un arco en las nubes. O sea que hay algo que está por encima de todo eso. Y que le recuerda lo que Él mismo ha prometido. Qué tremendo. El arco, el famoso arco, es un recordatorio para Él mismo de lo que Él ha prometido y de su carácter fiel. Pero no es solamente aquí, porque le preguntaba al Señor: bueno, Señor, pero últimamente no se ven casi arcoíris. ¿Eso cómo es? Y realmente lo que Él está diciendo es que el arcoíris es un recordatorio para Él, no para nosotros. Pero el arcoíris también es un símbolo de su gloria. Y quiero que vengas conmigo a Apocalipsis capítulo 4, donde hay una descripción del trono de Dios. El versículo 2, bueno, todo el capítulo 4 tiene una descripción de cómo Juan, que fue raptado hacia el cielo en el día del Señor, vio al Señor sentado en su trono. Y dice Apocalipsis 4, versículos 2 y 3, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí está viendo a Dios sentado en su trono. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris alrededor del trono, alrededor de él. Con la descripción del Apocalipsis podríamos pensar que es algo así como un adorno de su trono. Podríamos pensar que es algo así como que adorna su trono. Pero en Ezequiel hay algo que me parece más impactante. En Ezequiel capítulo 1, el versículo 27 y 28. Mire lo que dice de la misma experiencia. Ahora es Ezequiel el que está viendo la gloria de Dios. Ezequiel 1:27 dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. O sea, el Señor, el ser que Él está viendo, dice Ezequiel, que parecía como fuego. No que hubiese un fuego, sino que Él es como de fuego. Y alrededor tenía un resplandor.
Y el versículo 28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Ese arco iris es la gloria de Dios, el resplandor que hay alrededor de Dios. En el trono de Dios se ve el arco iris, porque el arco iris es su gloria. Por eso, cuando Dios mira a la tierra, ve el arco iris, que representa algo que está por encima de nuestra maldad, algo que está por encima de nuestro pecado, algo que está por encima de toda la iniquidad, algo que es mucho más grande, mucho más valioso y mucho más glorioso, y es la gloria de Dios. Y específicamente la gloria que tiene que ver con su fidelidad, con su fidelidad. Mira, cuando Dios promete algo, no importa las circunstancias, lo único que importa es su fidelidad. La Biblia dice que aun si nosotros llegásemos a ser infieles, y lo somos a cada rato, Él permanece siempre fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice, cuando habla de las vestiduras de Jesús, que la fidelidad es el cinturón de su vestido. Dios es fiel. Dios es fiel. Él es el fiel y verdadero. Esta fidelidad es la que sostiene la tierra y la que sostiene nuestras vidas. Vamos un momentico a Lamentaciones, capítulo 3, un texto que nosotros conocemos mucho, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor, por la misericordia del Señor no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero vamos al libro favorito de todos ustedes, a Malaquías. Libro favorito para pedir los diezmos. Bueno, vamos a ir para allá. Malaquías, sí señor. Antes de pedir los diezmos, mire lo que dice el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No es que seamos buenos, es que Él es fiel. Él es fiel. Y ese pacto que hizo con Noé, lo hizo con todos los descendientes de Noé. Y quiero decirte que todos nosotros somos descendientes de Noé. Todos nosotros. En Noé comenzó la descendencia humana como un segundo intento, un segundo comienzo. Tuvo la humanidad en Noé. Todos los que estamos aquí somos descendientes de Noé y herederos de ese pacto. Nosotros y todos los animales que hay sobre la tierra. La tierra permanece por causa de ese pacto. Hermano, esto nos habla acerca de la integridad que Dios quiere, porque recordemos que Dios nos creó a su imagen para proyectar en esta tierra su gloria. Cuando tú prometes algo, óyeme bien, cuando tú prometes algo y no lo cumples, no estás defraudando al otro. Escucha, realmente te estás defraudando a ti mismo. Cuando tú prometes algo y no lo cumples, estás demostrando que tu palabra no vale nada, que tú no eres digno de confianza. Cada vez que hablamos así, de manera, sí, mañana nos vemos, pasado voy por allá, esta mañana te recojo, lo otro, y no quiero decir más nada porque entonces van a salir aquí diciendo que estoy tirando pullas. Pero ya yo sé que el Espíritu les dio revelación de todo lo que dicen y no cumplen. ¿Sí o no? A ver,
¿Quién habla y dice, sí, yo llego? No, mañana, yo te lo doy, yo te lo devuelvo. Sí, préstame aquí, sí, te lo devuelvo mañana, te lo devuelvo pasado. Y es la hora y no llega. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Te sientes muy astuto? ¿Te sientes muy inteligente porque logras engañar a alguien? No. Tú te estás engañando a ti mismo. Tú estás diciendo que tu palabra no vale. Tú estás diciendo que tú no eres digno de que nadie confíe en ti. Cuando tú engañas a alguien, cuando crees que te saliste con la tuya porque le mentiste, lo engañaste, lo embarcaste y jajaja te creyó y cayó, quiero decirte que la que cayó o el que cayó fuiste tú. Fuiste tú que demostraste que no eres digno de confianza. Tú te deshonras a ti mismo con tus mentiras. Tú te deshonras a ti mismo con tu falta de palabra. Tú te deshonras a ti mismo cuando prometes lo que sabes que no vas a dar. Tu valía, tu autoestima se deteriora y no vales nada. No debiéramos ni siquiera sentirnos defraudados ni heridos. La persona a la que engañaste, a la que mentiste, a la que de pronto le hiciste creer una cosa y no lo era o no le cumpliste. No la has herido, no la has defraudado, la has decepcionado. ¿Sabes? La decepción es triste porque la decepción tiene que ver cuando tú tienes a una persona sentada en un pedestal. Esa persona te traiciona, se desdibuja, se deshace. Yo te voy a decir algo muy personal. Yo no tengo un corazón rencoroso. No soy, hay personas que son rencorosas. Por mi modo de ser, yo no soy rencorosa. Sí soy propensa a que me guarden rencor por años. ¿Por qué yo no soy rencorosa? Porque cuando yo tengo algo contra alguien, se lo digo. Lo expreso a la misma persona. Le digo, tú me hiciste, tú me dijiste, tú me mentiste, tú me engañaste. Y eso suena como que soy implacable. No, soy clara. ¿Sabes por qué? Porque si no te lo digo a ti misma, se lo voy a decir a otro. Porque la herida que tengo tiene que sanar. Y no va a sanar haciendo yo lo mismo que tú me estás haciendo. No va a sanar. Entonces yo voy donde ti y te digo, me fallaste. Y sé que mi deber es perdonar. Hasta ese punto, quiero que sepas que esa lección ya yo me la aprendí. Es la primera lección que tiene que aprender un cristiano. Escucha bien, abre los oídos. Así como Jesús caminó, durmió y comió con un traidor y nunca lo azotó, ni lo denunció, ni lo denigró, ni nada, tú tienes que aprender a caminar por ahí también. Y yo quiero decirte que yo por ahí he caminado. Es muy difícil caminar por ahí y salir muerto de la risa. Es de lo más difícil que hay en el ministerio. He hablado con muchos pastores que he conocido. Cuando ponemos el tema, ¿qué es lo más difícil en el ministerio? La traición. Y es parte de la historia de todo ministerio. La traición es parte de la historia del Señor Jesucristo. Perdonar al traidor es una batalla campal. Sí. Y yo quiero decirte que yo he aprendido a hacerlo. Pero hay un punto en el que yo nunca llego. Escucha bien, yo nunca he llegado allá. No sé si Dios quiere que llegue allá, pero es de lo más difícil. Y se llama volver a confiar. Volver a confiar. Volver a creer que no lo va a volver a hacer. En esa parte, yo ya le he dicho al Señor que si hasta allá tengo que llegar, hasta este punto he fracasado. Yo quiero decirte que Dios
Cuando llama a alguien, lo llama para que salga de la mentira a la verdad. Y la Biblia dice, despojémonos de la mentira y vistámonos de la verdad. Desechemos la mentira y hablemos verdad. Desechemos el engaño y hablemos con sinceridad. Jesús amaba a los ladrones, a las prostitutas, a todo el mundo los amaba, menos a los hipócritas, a los que decían una cosa, pero por detrás eran otros. No, ni siquiera el que una vez miente, pero luego se arrepiente, no. Al que te pone una cara, pero por detrás es otra persona. Al que tú descubres, no conoces, sino descubres. Son dos cosas diferentes. Descubrir la personalidad de alguien o conocer la personalidad de alguien. Conocer a alguien es cuando esa persona te abre el corazón y te muestra lo que es. Descubrir a alguien es cuando esa persona, a pesar de estar tapada, la vida y las circunstancias la desnudan delante de ti para que te des cuenta quién realmente es. Y eso es supremamente triste, doloroso y decepcionante. Y repito, no es porque duela lo que te están haciendo, es porque duele que la persona se desmorona sola, que la persona se desdibuja, que es como tinta que se cae, ya, que lo que tiene en la cara es como maquillaje que se derrite con la lluvia, con el sol. Eso, personalmente creo que afecta a la otra persona. ¿Sabes? Cuando alguien cree en ti, cuando tú logras establecer una relación en la que te aprecian, en la que te creen, en la que te sirven, en la que te abrazan, y tú destruyes eso con una traición, eres el más necio y el más torpe. Solamente tú pierdes, el otro no pierde, pierdes tú. Pierdes a alguien que te apreciaba. Pierdes a alguien que iba a estar contigo toda la vida, que iba a creer en ti, que iba a poner la cara por ti, que iba a meter la mano por ti, pero lo traicionaste. Hermano, y esa es la historia de la humanidad. Traición, mentiras, engaño. ¿Y a quién traicionas y a quién mientes? A los que te aman, hermano. A los que te aman. A los que se preocupan por ti. A los que están a tu lado, a los que te tienden la mano, a los que te abren la puerta de sus casas. A los que te dicen, ven, entra, este es mi cuarto, esta es mi cama, esta es mi casa, esta es mi mesa, ven y come conmigo. Y luego sales de ahí a murmurar, criticar. No hay nada más bajo ni más sucio que la traición. Dios es un Dios fiel y todo lo que Él promete lo va a cumplir. Todo lo que Él promete lo va a cumplir. El arco iris nos debe recordar que debemos ser fieles porque Él es fiel. El arco iris nos debe recordar que este mundo está sostenido por su fidelidad. Aun cuando los grupos que aborrecen a Dios blasfeman de Dios precisamente con el mismo arco iris. Mira cuán superior es la gloria y la integridad de Dios, que están usando la gloria de Dios para tapar sus aberraciones, sus perversidades, y Dios no los ha destruido porque Él es inmutable. Él es inmutable. Bueno, eso es para que Dios mande un rayo del cielo y quedan todos quemados. Así que cada vez que yo veo esta parranda de no sé cómo llamarlo, de ignorantes, de torpes, exhibiendo un arco iris como orgullo de su depravación, yo solamente veo la grandeza de la gloria de Dios.
la grandeza de la gloria de su pacto, que ni siquiera así lo hacen violar su pacto. Ni siquiera así. Cuán grande y glorioso es nuestro Dios. ¿Quiénes son los beneficiarios de este pacto? Ya les dije, todos los seres vivos que descienden de Noé y todos los animales que descienden de aquella pareja de animales que bajó con él en el arca. ¿Cuáles son las promesas de este pacto? Bueno, la principal promesa es que no habrá más diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la razón por la cual Dios sostiene esta tierra. Desde que Noé salió del arca hasta hoy, todos los seres humanos gozan de la bendición de Dios y de la estabilidad de la creación. Ven conmigo a Génesis y retrocedemos un capítulo en el 8, Génesis 8. Vamos a mirar todas las bendiciones que hay en ese pacto. Escucha, desde que Noé salió del arca hasta nuestros días, todos los habitantes de la tierra, escucha bien, todos los habitantes de la tierra, píos o impíos, todos gozan de estas bendiciones. Lee conmigo en el capítulo que dije, 8:22, gracias, 8:22, dice lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Si te das cuenta, es un nuevo comienzo, porque todo eso se lo había dicho a Adán y Eva. Pero la tierra sobre la cual ellos están fue destruida por una maldición. Ahora ellos salen y tienen un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo, Dios los está bendiciendo a ellos y a toda la humanidad que desciende de ellos. Escucha bien, dice capítulo 9, bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Escuche, os lo he dado. O sea, todos los animales y todas las plantas, toda la creación, Dios dice: te la he dado. Es lo mismo que dijo: y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Te he dado todo lo que camina sobre la tierra. Te he dado toda la creación. Dice: todo te lo he dado. Este es el pacto de Dios con el hombre. Solamente hay una ley. ¿Recuerdan? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento no comerás. Ahora dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Estableció la pena capital, la pena de muerte. El problema comenzó cuando Caín mató a su hermano, y toda la descendencia de Caín se convirtió en homicidas que celebraban sus homicidios y se jactaban de su violencia y de su promiscuidad. Y ahora está diciendo: no voy a aceptar más los homicidios. El que mate a un hombre deberá pagar con su vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué razón? Si era ladrón, si era esto, si era lo otro. El que mate a un hombre deberá morir, porque todo hombre fue creado a imagen de Dios. Y el que está matando a un hombre está aborreciendo a Dios, porque todo hombre tiene la imagen de Dios, tiene un sello,
en la creación. No importa cuán bajo haya caído, fue creado a imagen de Dios. El que lo mate, el que mate a un ser humano, está enfrentándose al mismo Dios porque está aborreciendo la imagen de Dios que en toda la creación no está ni en los animales, ni en el sol, ni en las estrellas, ni en la brisa, ni en las plantas, ni en las montañas, ni en los ríos. La imagen de Dios está en los seres humanos. Y Dios está diciendo, son intocables. Pero si a alguno se le da por matar a otro, entonces tiene que pagar con su vida. Solamente eso. Versículo 7. Por lo demás, mas vosotros, dice, mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Mire, esto no tiene que ver con ser cristiano, no tiene que ver con ser aleluya, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con nada. Es la bendición de Dios que está puesta con un pacto y que se cumple por amor a su propio nombre y a su propia fidelidad, a su propia palabra. Es todo. Y por eso los hombres han sido puestos por Dios en esta tierra para que crezcan, para que se multipliquen y para que prosperen. Si tú me preguntas cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que tú prosperes así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que tú te enseñorees de todo lo que Él te da. La voluntad de Dios es que tú disfrutes de todo lo que Él te ha dado. Dios es bueno y ha dado todas las cosas para que podamos disfrutarlas con acción de gracia y con adoración. Dios no viene a quitarnos nada. Si tú no estás disfrutando de lo que Dios te ha dado, es porque eres como aquel hermanito religioso, el hermanito del hijo pródigo que pasó toda su vida en la casa de un padre rico, pero estaba lleno de mezquindad y de egoísmo y no podía disfrutar ni siquiera de un asado, ni siquiera de una fiesta. Si tú no disfrutas la vida que Dios te da, si tú no te enseñoreas de las cosas que Dios te da, si tú no creces, si tú no prosperas, si tú no te multiplicas, eso es un problema tuyo, pero la bendición de Dios está sobre ti y la bendición de Dios enriquece y no añade ninguna tristeza. Dios es bueno con todos. Así que tu mala suerte, yo no sé de dónde viene. Busca de dónde viene la llevadera, la escasez, la miseria. Pero te lo aseguro, no viene del Dios de los cielos. Dios ha determinado que el que trabaja y se esfuerza, prospere. Dios ha determinado que te cases, que tengas hijos y que prosperes. Si las cosas no se dan, eso no es un asunto de Él. Revisa. ¿Qué es lo que está bloqueando tu vida? Porque Dios es un Dios de bendición. Y quiero decirte que la prosperidad no es el tema de la predicación. Es la consecuencia de la predicación. Por eso no se predica prosperidad. Se predica el reino de los cielos. Se predican los pactos de Dios para que tú los creas. Eso es lo que se predica. Se predica comunión con Dios. Se predica obediencia a Dios. Se predica rendición a Dios. La prosperidad viene porque está implícita en la bendición de Dios. Repito, si no la tienes, tienes que buscar las causas en ti, pero no en Dios. Este es un pacto en el que Dios sostiene la tierra. Si tú dices, bueno, pero pasan tantas cosas y al final no pasa nada. Mire lo que dice Dios. Habrá sementera y siega. Seguirán las estaciones. La lluvia, la brisa, el sol. Cada vez que sales a la calle y hace calor, o cada vez que hace frío, o cada vez que llueve, o cada vez que hace sol, o cada vez que siembras algo, o cada vez que hay una cosecha, que es la temporada del aguacate, que es la temporada del mango, que es la temporada del níspero, que es la temporada de yo no sé si qué cosa. Todo eso no es por los hombres, sino por Dios. Por Dios.
La tierra que una vez recibió su ira, ahora recibió su bendición. Y tú la has recibido. Tú la has recibido. Mire, el deleite de Dios es bendecir. Llamó a Abraham y le dijo, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Toda la Biblia está llena de bendiciones. Dios es un Dios de bendición. Si tú no prosperas es porque no andas mucho con Dios, no le crees a Dios, no obedeces a Dios, no te rindes a Dios. Pero la bendición es de Dios. Este es el pacto, estas son las promesas: estabilidad de la tierra, bendición, prosperidad, fecundidad. Dios estará contigo, extiende tu mano, esfuérzate, trabaja. Los que están con Dios al final del mes dicen, no sé qué pasó, pero todo alcanzó y aún sobró. Y si te vas a la contabilidad está en roja, pero la bendición de Dios no se ve. No se ven en los libros de contabilidad. La bendición de Dios es espiritual. Se ve en tu vida, se ve en tu paz, se ve en tu salud, se ve en tu mesa llena siempre, se ve en tu familia, se ve en tu casa. Dios es fiel. Dios es fiel. Bendito sea el Dios. Sin embargo, hermanos, este pacto, por hermoso y precioso que sea, es temporal. Mire lo que dice capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca. Mientras es un adverbio de tiempo. Indica temporalidad. Mientras. Es lo contrario de siempre. Mientras la tierra permanezca y mientras tú permanezcas en la tierra. Porque ambas cosas tienen fecha de caducidad. La tierra tiene fecha de caducidad. La Biblia dice que la tierra está reservada para ser destruida por fuego. Y tú también tienes fecha de caducidad. Así que este pacto es supremamente temporal. Es temporal con respecto a la tierra y es temporal con respecto a los habitantes de la tierra. Ven conmigo al libro de Hebreos y vamos al capítulo 1 de Hebreos. Mira lo que dice acerca de la tierra, acerca de la creación, ni siquiera de la tierra, porque diríamos, entonces, como dicen algunos que están más loquitos que los del arco iris, hay unos que dicen que es que si este planeta se acaba y que nos vamos para Marte. Sí, parece un chiste, pero eso lo enseñan en los colegios de acá. No se ría. Eso no voy a decir nombre, pero esos papás que tienen unos niños genios. Es que mi hijo nació con un coeficiente intelectual alto y lo voy a poner en tal colegio. Bueno, allá les están enseñando eso. Y que claro, porque como son tan inteligentes, ya se dieron cuenta que el mundo se va a acabar. Entonces, son demasiado inteligentes para aceptar que el que hizo el mundo va a regresar. Entonces esa parte no. Entonces inventaron ahora que se van todos para Marte a colonizar el mundo. Así está. Y ellos están convencidos, dicen que nosotros somos locos. Bueno, ahí miramos. Hermanos, miren lo que dice Hebreos acerca de esta tierra, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, ¿quiénes? La tierra y los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido, o sea, como un vestido viejo. ¿Usted cuándo ha sacado la ropa vieja del closet? La que no se puede ni regalar. Dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán.
escucha, la tierra tiene fecha de caducidad. La tierra está destinada para ser destruida. Se va a deshacer como una ropa vieja, y como la ropa vieja se enrolla y se bota, eso es lo que le va a pasar a esta tierra. Pero ahí dice que el trono de Dios es eterno, que el trono de Dios está por encima de estas cosas, el trono de Jesucristo. Ahora vamos a leer hacia atrás. Vamos al versículo 8 acerca de Jesucristo en Hebreos 1. Y dice, mas del Hijo, o sea de Jesús, Dios dice, tu trono, oh Dios, Jesucristo es Dios. Por el siglo del siglo, Jesucristo es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesucristo es justo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. No deja el pecado impune. Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está ungido para reinar y trae alegría, trae gozo. Este es el reino al que tú puedes entrar a través de otro pacto. Hay un pacto eterno, no sellado con un arco iris, sino con la sangre del Hijo de Dios. Si lo único que tú quieres en esta vida es graduarte, comprar unas cositas, tener un puestico, ¿qué más? Vestir bonito o comer sabroso. Si eso es lo único que tú quieres, pues te puedes quedar con eso, pero este mundo se va a acabar y tu vida también se va a acabar. Si tú quieres algo más glorioso, si tú quieres algo que sea eterno, hay un pacto superior al de Noé, al cual el Señor te llama a que entres. Cuando Jesús estaba compartiendo la última cena con sus discípulos, levantó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre que se derrama por los pecados. Si tú lo que quieres es perdón de pecados y vida eterna, el pacto de Jesús es el que necesitamos. Si tú no vives bajo ese pacto, no estás en comunión con Dios. No conoces a Dios. Y la vida tranquila que tienes es simplemente porque Dios es fiel a su palabra, no a ti.